Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de matemáticas, el segundo de una serie dedicada al estudio gráfico de funciones. Es un vídeo de introducción a la gráfica de una función y empezamos con gráficas de funciones a nivel de primer ciclo de la ESO y vamos aumentando poco a poco la dificultad. En los conceptos que vamos a trabajar se basa el posterior estudio de funciones tanto en segundo ciclo de la ESO como en bachillerato. Por favor, si al final os gusta este vídeo, no se os olvide darnos un like, que nos ayudará mucho a continuar sacando más vídeos. Y para no perderos ninguno, suscribiros a nuestro canal de YouTube, youtube.com/videoteca matemática. Una vez dicha esta coletilla, empezamos y en la pantalla podéis ver el enunciado de nuestro primer ejercicio, que dice que Ana ha salido de casa para ir a comprar el periódico, tardando 10 minutos a la ida y otros tantos a la vuelta. El puesto de periódico se encuentra a 1000 metros de su casa. Representa esta situación en el siguiente diagrama. La variable independiente es el tiempo en minutos y la variable dependiente es la distancia a la casa de Ana en metros. Al principio, es decir, para el tiempo igual a 0, la distancia también es 0. Ana sale de su casa, como dice el enunciado. Se empieza a alejar hasta llegar a los 1000 metros, que llega a los 10 minutos. Compra el periódico y regresa a la misma velocidad. El enunciado nos dice que tarda el mismo tiempo en regresar, es decir, 10 minutos. Luego ahí tenemos ya la gráfica. ¿Cómo sería la gráfica de la situación anterior si se hubiese entretenido 5 minutos hablando con el vendedor de periódicos? Pues los 10 primeros minutos sería exactamente igual. Luego está 5 minutos hablando en el kiosco, es decir, la distancia a su casa no varía. Y el regreso es exactamente igual que en el primer caso, puesto que tarda otros 10 minutos. Haz la gráfica del siguiente viaje en bicicleta descrito verbalmente. Salimos con la bici a las 9 de la mañana, pedaleamos con velocidad constante hasta las 10, recorriendo 40 kilómetros. Tomamos un bocadillo y descansamos durante una hora. Regresamos a casa pedaleando a velocidad constante igual a 10 kilómetros por hora. A las 9 horas estamos a 0 kilómetros de casa y pedaleamos hasta las 10 horas, recorriendo 40 kilómetros. De 10 a 11 tomamos un bocadillo y durante una hora estamos quietos. Es decir, la distancia a casa no varía. Estamos todo el rato a 40 kilómetros. A las 11 comenzamos el regreso a 10 kilómetros por hora. Es decir, cada hora estamos 10 kilómetros más cerca. A las 12 horas, a las 13 horas, a las 14 horas y 4 horas después, a las 15 horas, llegamos a casa. La gráfica representa un viaje en coche, obsérvala y responde a las siguientes preguntas. Apartado A. ¿Cuántos kilómetros recorre la primera hora? 100 kilómetros. ¿Cuánto tiempo permanece parado? 1 hora y media. Desde las 2:30 a las 4 horas. ¿A qué distancia del punto de partida da la vuelta? Hasta las 2 horas aumenta la distancia, es decir, se aleja cada vez más. Y después disminuye, se acerca a casa. Y eso ocurre a los 160 kilómetros. ¿Cuánto tiempo duró el viaje en total? 5 horas. Vamos con el siguiente ejercicio, que dice la siguiente gráfica corresponde a la velocidad de un móvil en metros por segundo, en función del tiempo. Apartado A. ¿Cuál es la velocidad que lleva inicialmente? Bueno, pues se ve que la gráfica parte del punto 0,1, es decir, a los 0 segundos lleva una velocidad de 1 metro por segundo. 1 metro por segundo es la segunda coordenada. Apartado B. ¿En qué momentos acelera o frena? Bueno, pues acelera cuando aumenta la velocidad, es decir, entre los segundos 0 y 4. Y frena cuando disminuye la velocidad, es decir, del segundo 8 al 10.
Apartado C. ¿Cuándo mantiene su velocidad constante y cuál es esa velocidad? La velocidad es constante del segundo 4 al 8 y esa velocidad es de 5 metros por segundo. Y apartado D. ¿Cuánto tiempo está acelerando y cuánto tiempo tarda en pararse desde que empieza a frenar? Acelera 4 segundos del segundo 0 al 4 y tarda 2 segundos en pararse desde que empieza a frenar, es decir, desde que empieza a disminuir la velocidad. Vamos con el último ejercicio sobre el consumo de combustible. Y dice, el gasoil que hay en un depósito de un autobús viene representado por la siguiente gráfica. Apartado A, ¿cuántos litros tenía el depósito al salir? Bueno, como vemos, la gráfica parte del punto 0,50, luego x igual a 0 son los kilómetros e y igual a 50 son los litros. Luego tenía 50 litros. Apartado B. ¿Cuántos litros tenía a su llegada? Bueno, finaliza en el punto 300 kilómetros 80 litros, por lo tanto tendrá 80 litros. Apartado C. ¿Cuándo puso el conductor por primera vez gasoil? ¿Cuántos litros tenía el depósito? Bueno, fue en el kilómetro 100, tenía 10 litros el depósito, puso 70 y se quedó con 80 para iniciar el viaje. Apartado D. ¿Cuántos litros consumió durante el viaje? Bueno, hasta el primer repostaje fueron 40 litros. Empezó con 50 litros y terminó con 10 litros. Entre el primer y segundo repostaje, 80 litros más. Empezó con 80 litros y se quedó sin gasoil, es decir, con 0 litros. Y después del tercero, 20 litros. Empieza con 100 litros y termina con 80. Luego 100 menos 80, 20 litros. Total, 40 más 80 más 20 igual a 140 litros. Apartado E. ¿Qué ocurrió en el kilómetro 250? El depósito se quedó sin gasoil. Vamos a calcular ahora la gráfica del consumo de gasoil en función de los kilómetros recorridos, siempre a partir de la gráfica de los litros que hay en el depósito. Por supuesto, parte del punto 00, ya que si no hemos andado nada, tampoco hemos consumido nada de gasoil. Hasta el primer repostaje a los 100 kilómetros hemos consumido 40 litros. Luego pasa por el punto 140. 100 kilómetros, 40 litros. Es una línea recta el consumo y es constante, como ocurría con el descenso de gasoil en el depósito del camión o del autocar. Continuamos. En el segundo trayecto, es decir, entre el primer y segundo repostaje, gastó 80 litros. Luego el consumo entre el kilómetro 100 y el 250 será 40 del primer trayecto más 80 del segundo igual a 120 litros. Y finalmente, entre el kilómetro 250 y el 300 consume 20 litros más. Luego sube hasta el punto 300 kilómetros, 120 más 20 igual a 140 litros, que es donde termina nuestra gráfica. Bueno, pues ahí tenemos ya las dos gráficas y ahora vamos a ver una animación de cómo van variando las dos funciones. Ahora podemos ver la misma animación, pero marcando según avanza el punto, el dominio y la imagen de cada función. El dominio en ambas funciones es el intervalo cerrado 0-300 kilómetros. Y la imagen o recorrido de la función que nos da los litros de diésel que contiene el depósito en cada momento es el intervalo 0-100 cerrado. Y la imagen de la otra función, es decir, la que nos da los litros de diésel consumidos, es el intervalo cerrado 0-140. Con esto llegamos al final del vídeo. Si os ha gustado, por favor, darnos un like y suscribiros al canal para estar informados de todas las novedades. Con un simple clic en la campanita y de forma gratuita estaréis informados de todos los vídeos que vayamos subiendo.
También nos vendría muy bien y os agradeceríamos que compartierais este vídeo en vuestras redes sociales. Un saludo y hasta el próximo vídeo.